estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús, infancia y juventud. La vida de Jesús, desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio público, es un periodo de profundo significado teológico e histórico. Los evangelios nos ofrecen destellos de su infancia y juventud, revelando el desarrollo de aquel que sería el Mesías. Desde su humilde nacimiento en Belén, Jesús experimentó las etapas de la vida humana, creciendo en sabiduría y en gracia. Este periodo formativo, aunque brevemente narrado, es esencial para comprender la trascendencia de su misión. Desde todos los acontecimientos relacionados con su nacimiento y desde los primeros días de su vida, Jesús cumplió a través de sus padres o por sí mismo con todas las exigencias de la ley de Moisés. Cuando recibió la circuncisión, por ejemplo, acto aparentemente sencillo, pero vinculado al pacto eterno de gracia, que prefiguraba su obediencia a la voluntad del Padre y su identificación plena con las promesas de salvación para todas las naciones. Desarrollemos nuestro tema, hablando de Jesús, desde su nacimiento hasta los 8 días, en primer lugar. En esta etapa Dios proveyó para Jesús unos padres creyentes, piadosos y obedientes. En Lucas 1:38 se nos dice que María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí, en estas breves palabras, hay toda una eh, abundante muestra del carácter de María, como mujer de fe, como mujer sumisa, como mujer obediente, entregada al Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta frase dice muchísimo. Así era María, la madre de Jesús. Y en Mateo 1:24 se nos dice que José hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. En otros aspectos, pero con igual actitud, José fue también creyente y obediente al Señor, acatando su voluntad y haciéndolo además en una actitud de entrega generosa. En Lucas 2:21 se dice que le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. De nuevo, ahora referido a ambos, a María y a José, se nos habla de la sumisión y de la obediencia de ambos, de María y de José, que nos muestran la fe que tenían, la fe grande que tenían. José y María eran observantes con fe de todos los mandamientos, ritos y enseñanzas del Antiguo Testamento, que hablaban de la venida del Mesías. Lucas 2, 21 al 22 y 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño y cumplidos los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer un par de tórtolas o 2 palominos. Y en Lucas 2:41 iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Por tanto, José y María eran observantes de todo aquello que el Señor había mandado a su pueblo que guardasen con una actitud de fe y de obediencia. Y aquí pues se nos está hablando de la señal del pacto de la circuncisión, y también se está hablando de el sacrificio que debían ofrecer y también de la fiesta de la Pascua. Todo esto era observado, así como otras muchas cosas, por ellos. José y María eran creyentes, creyentes verdaderos.
Y por eso se admiraban con fe y con gozo de todo lo que sucedía y de todo lo que oían en torno a Jesús, al que veían como su hijo, pero también como el Mesías, según se les había dicho. Lucas 2, 18 al 19. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y aquí la actitud de María de observar, de meditar sobre lo que sucedía, sobre lo que eh, acontecía en torno a su hijo, también de lo que él mismo decía o hacía. Todo esto ella lo observaba, meditándolo y guardándolo en su corazón. Lucas 2, 29 al 30, 32 al 33. Señor, han visto mis ojos tu salvación, luz para los gentiles y gloria de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Aquí hay palabras dichas por otras personas sobre Jesús y que no pasaron desapercibidas para José y María como parte del cumplimiento de todo lo que estaba sucediendo. Por tanto, esta sería la primera etapa, desde el nacimiento hasta los 8 días. La segunda sería desde los 8 días hasta los 12 años. En esta etapa ya más larga, Jesús fue emigrante junto a su familia durante un tiempo en Egipto por la persecución política de Herodes, que le veía como un rival futuro. Durante unos años, un tiempo, Herodes no quería al Mesías presente, pues según su propia creencia, el Mesías podría arrebatarle el trono, en los términos que él veía al Mesías, como un caudillo militar, como una especie de rey terreno. Por eso nos dice Mateo 2, 1 al 3 y 13, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues, Jesús tuvo que emigrar a Egipto junto a sus padres para proteger su vida. Mateo 2, 13 al 14. Un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Con todo, Herodes siguió en su actitud de procurar matar a Jesús y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habitaban en Belén. Mateo 2:16. Los magos regresaron a su tierra por otro camino, y Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así pues, Herodes se propuso matar al Mesías, para ello mató a aquellos niños, creyendo encontrar entre aquella multitud de niños a Jesús, pero, como sabemos y hemos dicho, él había huido ya con sus padres a Egipto. Y una vez muerto el rey Herodes, Jesús volvería de Egipto a Nazaret con sus padres. Mateo 2, 19 al 23. Después de muerto Herodes, un ángel apareció a José en Egipto, diciendo, toma al niño y a su madre y vete a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y vino a la región de Galilea y habitó en Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser nazareno. Por tanto, Nazaret fue el lugar de residencia de Jesús en su infancia primera. Estuvo un poco de tiempo en Egipto, como hemos visto, por aquella situación de tener que huir, de tener que exiliarse junto con sus padres para evitar la muerte, pero desde que pudo se fue a Nazaret. Y allí él, Jesús, tuvo pues
a su familia a su lado siempre y tuvo sus necesidades cubiertas, porque José, su padre adoptivo, trabajaba de carpintero. Y los carpinteros eran solicitados por su trabajo. No había, como se pueden ustedes imaginar, muebles hechos, sino que todo se hacía artesanalmente. Y José era carpintero y hacía desde una mesa, una silla, hasta cualquier objeto que se le encargaba, que generalmente eran de madera. La mayor parte de los utensilios domésticos eran de madera. Así pues, los carpinteros tenían trabajo, eran solicitados por su trabajo. Esto nos habla de algo importante y es que esto les permitía vivir con holgura. No estamos diciendo que José y María fuesen ricos y que Jesús viviese en un hogar de ricos, ni muchísimo menos, no estamos diciendo esto. Pero lo que sí queremos enfatizar es que no era pobre. Jesús no era una persona pobre de solemnidad, de estos pobres extremos. No era una persona menesterosa, pues su padre tenía un trabajo, los oficios en la antigüedad daban a la gente normalmente para vivir con holgura. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en Juan 19:23 al 24, cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Una túnica sin costura era una prenda de ropa cara. Entonces dijeron entre sí los romanos, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Tuvieron pena de partir aquella prenda, porque era una prenda buena, costosa. Por tanto, Jesús era una persona que vivió en un ambiente de holgura, de tener las necesidades cubiertas, sin que esto suponga que pensemos en una familia de ricos, pero tampoco de pobres. La familia de Jesús era humilde, pero no sin recursos. Él era pobre de espíritu, pero no pobre de las cosas básicas materiales. Segunda a los Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí se está hablando de una pobreza comparativa con la riqueza. Siendo rico se hizo pobre. Lógicamente, si él era rico, era Dios y se hizo hombre, comparativamente hablando, pasar de ser Dios y ser rico, tenerlo todo, a tener lo justo para vivir, pues era un gran paso, una gran diferencia. Pero repito, este pasaje que está hablando espiritualmente no hay que llevarlo al terreno material. Mateo 11:29 nos dice que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta es lo fundamental. Jesús era pobre espiritualmente, era manso y humilde de corazón. No era pobre terrenalmente, era, digamos, alguien que vivía con lo necesario para vivir. Tenía los recursos necesarios para vivir. No le sobraban, pero tampoco le faltaban. Y en ese entorno de tener las necesidades cubiertas, materiales, Jesús fue criado en un ambiente familiar en el que también había, por lo general, actitudes de fe y de piedad. Porque no solo sus padres, como hemos visto, eran gente de fe y de piedad, sino que él estuvo rodeado por otras personas que posiblemente participaron, por lo menos externamente, de esa educación de fe y de piedad y se comportaban con piedad y con fe. José y María tuvieron hijos después de que naciera Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Después de eso, José tuvo relaciones maritales con María. Lucas 3:23. Jesús era hijo, según se creía,
de José, hijo de Elí. Mucha gente pensaba que José era el padre. Pero Mateo 13, 55 al 56 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Por tanto, aunque Jesús no tuvo padre humano, tuvo un padre adoptivo humano, pero no, su padre fue Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. María y José sí tuvieron hijos, entre ellos, que fueron hermanos, según la carne, a través de María, de Jesús, no de padre, pero sí de madre. Y estos hermanos se nos dan los nombres de los varones, Jacobo, José, Simón y Judas, y se habla en plural de hermanas, se habla de hermanas. Así pues, Jesús se crió en un ambiente familiar, rodeado de hermanos y hermanas, de unos padres piadosos y rodeado de hermanos y hermanas. Por tanto, su hogar no fue un hogar solitario, un hogar en el que no había pues movimiento de personas, sino todo lo contrario. Jesús además tuvo tíos y primos por parte de su madre, María. Algunos conocedores de su condición del Mesías desde antes y después de su nacimiento. En Lucas 1:36 se dice que tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y en Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estos dos textos que hemos leído nos habla de una tía de Jesús, según la carne, de Elizabeth, y de un primo de Juan el Bautista. Por tanto, estas personas también estuvieron presentes en la infancia de Jesús, en torno a él. Eran personas de fe. Así pues, en este contexto material positivo y moral y espiritual positivo, se crió Jesús. Podemos decir que tuvo un crecimiento y desarrollo en esta etapa de su vida, en esta infancia, tuvo un desarrollo armónico en todas las facetas de la vida. Jesús crecía a nivel físico con toda salud y normalidad. Podemos saber que Jesús era sano y fuerte. Dice Lucas 2:40 y 52, el niño crecía y se fortalecía. Crecía y se fortalecía. Dice además, Jesús crecía en estatura. Esto nos está hablando de una persona sana. Jesús era físicamente sano y fuerte. Y sabemos, por otros detalles que nos da la Biblia, que Jesús era sano y fuerte, porque por ejemplo en Mateo 27:26 se nos dice que habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Jesús soportó los azotes. Mucha gente moría con los azotes, los 40 latigazos. Mucha gente moría. No. Después de un azote tan cruel y tan duro, muchos morían. Pero Jesús sobrevivió a los azotes y se le entregó para ser crucificado. Incluso Jesús, Juan 19:17 nos dice que llegó a cargar la cruz un tiempo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Es cierto que no cargó la cruz todo el tiempo, Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón, a que le llevase la cruz. Pero el hecho de que sobreviviera a los azotes y de que cargara la cruz un tiempo, nos indica que Jesús era una persona sana y fuerte en lo físico. Y a nivel espiritual, también sabemos que Jesús crecía en conocimiento y en gracia. Es decir, Lucas 2:40 y 51 al 52 nos comunica lo siguiente. Y el niño crecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres.
Por tanto, el crecimiento de Jesús fue en un sentido amplio, en un sentido profundamente amplio. Crecía en lo material, crecía en fortaleza y en estatura, y crecía en lo moral y en lo espiritual. Como nos dice 2 de Pedro 3:18, a los hijos de Dios, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús crecía en gracia y en conocimiento. Por tanto, la segunda etapa en la vida de Jesús fue una etapa de crecimiento amplio, general. Y desde los 12 años hasta los 30 años, tenemos que decir que solo sabemos que Jesús trabajó como carpintero con su padre adoptivo. No sabemos sino esto, y también sabemos que durante esa etapa adquirió un profundo conocimiento de las Escrituras. Su trabajo de carpintero lo aprendió de José, su padre adoptivo. Eh, por tanto, dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Un texto dice que Jesús era hijo del carpintero, refiriéndose a José, y el segundo texto dice que Jesús era carpintero. En Lucas 3:14 encontramos que le preguntaron unos soldados, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos consejos de Jesús a unos soldados romanos nos muestra cómo era Jesús en su oficio de carpintero. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estas tres cosas, aplicadas a una persona que trabaja en un oficio, nos muestra que, bueno, el hacer extorsión, el usar el trabajo para engañar, para de alguna manera estafar a la gente, o el calumniar a la competencia, pues aquel hace las cosas mal, o el no contentarse con el salario y buscar más dinero. Bueno, este tipo de cosas no estaban en Jesús. Él era una persona honrada, honrada. De las palabras en general de Jesús podemos saber cómo era él, porque se supone que lo que enseñaba a otros, él lo practicaba. Jesús era una persona honrada y por tanto en su trabajo u oficio de carpintero fue una persona honrada. Por ejemplo, Mateo 6:3 dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Significa que si en algún momento hizo favores a personas con su trabajo, no presumía de ello. Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Quiere decir que tenía palabra, que cuando le decía a alguien, dentro de una semana tienes tu mesa, o tu silla, o lo que sea, cumplía con su palabra, porque su hablar era sí, sí o no, no. Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si a una persona no le gusta que le engañen, tampoco él engañaría a nadie. De las palabras de Jesús podemos saber cómo era él en su oficio, una persona que hacía las cosas honestamente, hacía las cosas como para él mismo, bien hechas. También podemos saber de Mateo 6:31 y 33 cómo era en general él en su trabajo. No os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si el Señor enseñaba a la gente a que no se afanaran, tenemos que pensar que él tampoco se afanaba. Trabajaba, sí, trabajaba honradamente, honestamente, para cumplir con sus clientes, para cumplir con las fechas, con la calidad, con todo lo que decía. Pero no se afanaba. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que le dedicaba el tiempo justo y necesario al trabajo y después dedicaba tiempo a la familia, dedicaba tiempo a las cosas de Dios, tiempo a las cosas propias de la vida y de la relación con las personas con las que convivimos.
como debe ser la vida de cualquier persona. Por tanto, Jesús fue carpintero, y fue un carpintero honesto, un carpintero que dedicó tiempo y tiempo justo y honesto a su trabajo, pero sin que esto supusiera quitarle tiempo a nadie y menos a Dios y sus cosas. También sabemos que Jesús tenía un conocimiento amplio de las Escrituras, porque cuando empezó su ministerio y fue por la sinagoga, allí se nos dice, Lucas 4:16, que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este texto es interesante porque aunque está hablando de un periodo indeterminado, este periodo indeterminado es el anterior al comienzo de su ministerio a los 30 años. Eso significa que en ese periodo antes de los 30 años, él adquirió la costumbre de ir a la sinagoga y de leer las escrituras, porque Lucas 4:16 así lo dice. En definitiva, Jesús en su etapa de juventud trabajó como carpintero, pero también era un asiduo y constante eh, presente en las sinagogas, alguien que asistía de forma constante y asidua a las sinagogas para leer la palabra de Dios. Allí adquirió un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que le permitía tener una capacidad de dialogar sabiamente con maestros y doctores de la ley hasta el punto de dejarles asombrados. Lucas 2:46 al 47. Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este texto nos dice algo. Jesús era una persona inteligente, muy inteligente, pero también una persona sabia, muy sabia, conocedora de las escrituras, hasta el punto de asombrar a los doctores de la ley. Y en esta etapa de su vida, él tenía conciencia de lo que era, de que era el Mesías. Aún siendo un niño, en ocasiones, él le recordó a sus padres que era el Mesías. José y María sabían que Jesús era el Mesías, porque así lo habían oído de boca del ángel Gabriel. Lucas 1:35. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo sabía María. Mateo 1:20 al 21. Un ángel le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José también sabía lo que era Jesús. Ambos sabían que Jesús era el Mesías. Pero, por otro lado, el entorno de la gente, pues vemos que el pensamiento sobre Jesús no era igual. Unos pensaban en Jesús como el hijo de José y de María, pero otros preferían seguir bulos y mentiras sobre Jesús. En Juan 8:41 al 42 y 44 se nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Se corría el rumor entre los judíos malintencionados, que aborrecían a Jesús, que él había nacido de fornicación, que José había tenido relaciones ilícitas con María antes de juntarse, o que María había tenido relaciones con otra persona que no era José,
como no creían en el poder y en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, todo el que no cree en las cosas milagrosas de Dios, lógicamente busca una explicación natural, aunque ésta sea pues burda, aunque ésta sea evidentemente una explicación indigna. Eso hacían muchos fariseos, creían que Jesús había sido engendrado de una forma ilegítima. Pero repito, la filiación y misión divina de Jesús, eh, pues no fue en principio cuestionada ni por María ni por Jesús, esa filiación divina. María sabía que lo que en ella había sido engendrado era por el Espíritu Santo y José lo recibió con fe de parte del ángel, aunque evidentemente como humanos que eran, en algún momento pues tuvieron dudas. Por ejemplo, en Lucas 2:43 al 45, al regresar acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sino que lo supiesen José y su madre, y anduvieron camino de un día y le buscaban entre parientes y conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Lucas 2:46, 51 al 52. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hubo momentos de duda, dudas que son por otra parte propias del ser humano y no debemos de juzgar a nadie ni condenar a nadie por tener dudas en algún momento, pero Jesús sí sabía quién era, a pesar de su edad, y que debía dedicar tiempo a los asuntos de su Padre Celestial y a los propósitos redentores a los que estaba destinado. En Lucas 2:49, por eso Jesús les tiene que decir a José y a María, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por tanto, esto sucedió a los 12 años. Jesús tenía conciencia de que era eh, el Mesías y que tenía que ocuparse de los negocios de su Padre, al tiempo que hacía otras cosas, pero también tenía que ocuparse de los negocios de su Padre. Y así se lo recuerda a José y a María. Y esto fue así durante muchos años, porque en Lucas 3:23 se nos dice que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Esta etapa de los 12 a los 30 años, bueno, pues Jesús tuvo que tener todo este tiempo de trabajo, de ocupación, trabajo de estudio de las escrituras y también de ciertas actuaciones esporádicas en la sinagoga, mostrando que el que estaba allí presente era alguien sabio, muy sabio, alguien que tenía un conocimiento y una sabiduría que venía de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, infancia y juventud. Y hemos visto distintas etapas de la infancia y juventud de Jesús. La primera, desde el nacimiento hasta los 8 días. Dios proveyó para Jesús unos padres creyentes, piadosos y obedientes. José y María eran observantes de los mandamientos, ritos y enseñanzas que hablaban del Mesías en el Antiguo Testamento. Ellos se admiraban con fe y con gozo de todo lo que sucedía y oían sobre Jesús o en Jesús. La segunda etapa, desde los 8 días hasta los 12 años. Hemos visto que Jesús tenía una vida holgada por el trabajo de José, su padre adoptivo, que era carpintero. Hemos visto que Jesús estaba rodeado de un ambiente familiar general de fe y de piedad. Y hemos visto que Jesús tenía un crecimiento y desarrollo armónico en lo físico y en lo espiritual. En tercer lugar, hemos visto la etapa desde los 12 años hasta los 30 años. Jesús trabajó mientras adquiría un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, trabajó como carpintero y al mismo tiempo iba a la sinagoga periódicamente a leer las Escrituras.
Jesús tuvo conciencia de que era el Mesías y se lo recordaba en alguna ocasión a sus padres. Jesús se ocupó de los asuntos celestiales por los que había venido al mundo durante su juventud, de esta manera incipiente en la que hemos visto y de la que hemos hablado. En Hebreos 2, 14 y 17 se dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Que Dios nos ayude a entender la vida de Jesús antes de comenzar su ministerio en estas tres etapas que hemos visto de su infancia y juventud. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de tu Hijo, que es el centro de la enseñanza general de tu palabra. Porque Él es el Mesías, Él es el Salvador. Él vino a este mundo enviado por ti, oh Padre, a morir por nosotros en la cruz. Y desde su nacimiento y en su infancia fue sabio y santo, para llegar sabio y santo a la cruz y ocupar el lugar de los pecadores, el justo por los injustos, y morir por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender todas estas cosas. También te suplico que nos ayudes en todo lo que tenemos por delante, que ayudes a los enfermos, a los que están pasando por diferentes problemas de salud y que te necesitan, Señor, a los que están esperando operaciones o tratamientos o diagnósticos. Sé con todos tus hijos, Señor. Protege también a todos los que están recuperándose, han salido enfermedades, y ayuda a los que están todavía en camino, en tránsito de hallar la salud. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.